Buah, nos habíamos quedado en la clase pasada, espera, deja, ahora, la clase pasada estuvimos hablando, lo último que hablábamos era sobre el preludio que muchos consideran que en Cuba, que es parte de la Revolución Cubana, aunque la Revolución Cubana es del 56 al 59, este periodo muchos lo extienden al 53 por este evento que hablábamos la clase pasada, que había sido un intento de rebelión contra la dictadura de Fulgencio Batista y que fue organizado también entre otros por un grupo de jóvenes del Partido Ortodoxo, pero el que resultó siendo el líder natural del grupo por sobre todo su facilidad para expresarse, que la va a usar en el juicio y además porque era abogado, obviamente, ese era el área donde él estaba más a gusto, organizaron ese intento de rebelión. Por eso es que el 26 de julio es el nombre del movimiento que inicia la revolución en el 1956. Es en evocación de este 26 de julio. Y es un número, como acá el 18 de julio, ¿no? Es un número sumamente importante, lo tienen avenidas, ¿verdad? Y todo es la evocación de este primer ataque al cuartel de Moncada. La idea era de atacar este cuartel militar para obtener las armas y empezar la revolución desde Oriente, desde Santiago, que es donde se organizó todo. Sin embargo, no logran el éxito, todo al final fracasa y resultaron entonces enjuiciados los líderes y ahí es cuando Fidel es enviado a la cárcel. Junto a su hermano Raúl Castro, Fidel sentenciado a 15 años y 13 años Raúl. Pero como les decía al terminar la clase pasada, eso van a ir solamente presos por unos meses, porque 22 meses, bueno, sí, 2 años, casi. ¿Y por qué? Porque hay una amnistía. Había mucha presión de la sociedad cubana porque estos son jóvenes educados, jóvenes universitarios, graduados de universidad, o sea, jóvenes de altas posiciones, o sea, no eran unos bandidos, ¿no? Entonces hay una presión también de la sociedad, de la alta sociedad cubana, de que se les concede una amnistía. Y así se hace, se le concede la amnistía en el 55 y entonces se la conceden, pero con el exilio, ¿no? Entonces ahí es cuando Fidel se va a los Estados Unidos originalmente y visita una serie de estados donde va recaudando fondos con los cuales comprar las armas para la próxima revolución, ¿no? Las armas y el barco, que es lo que vamos a hablar hoy. De ahí él se va a México, porque obvio en Estados Unidos hay demasiados cubanos que son de Batista, así que no es el lugar para organizar la expedición. Hubiera sido conveniente por la cercanía de Florida, pero el segundo lugar más cercano es México, así que se van a México y allá empiezan a organizarse. Y allá, como les decía en la clase pasada, es que se conocen Fidel y el Che, también, y Raúl y Camilo Cienfuegos, de quien vamos a hablar también hoy. Cuando hablamos de Ernesto Che Guevara, que estábamos hablando en la clase pasada, yo creo que todos ustedes los conocen, un médico recientemente graduado, que vivió su vida en Córdoba, aunque nació en Rosario, y él es un joven que ha venido haciéndose cada vez más y más rebelde con respecto al imperialismo de Estados Unidos, porque con unas experiencias que tuvo en una serie de viajes, él va conociendo lo que no hubiera conocido desde su clase social si hubiera sido médico y todo dentro de esa clase social. Él comienza a ver la miseria de los trabajadores, de los mineros en Chile, por ejemplo, y de mucha otra gente que trabajaba mucho pero no tenía nada. Y él va viendo el impacto que tiene el capital estadounidense en los distintos países latinoamericanos. Encima de todo, él está me acaba de ir el nombre del país, en Guatemala, cuando el golpe de Estado, él tiene las vivencias que le van preparando para incorporarse a esta guerra una vez que a esta revolución, cuando él, por casualidad, en casa de una persona que conocían ambos, conoce a estos revolucionarios cubanos. También allí estaba Camilo Cienfuegos. Las tres grandes figuras de la Revolución Cubana son Fidel Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Claro, el único que no era cubano era el Che, pero Camilo sí. Camilo era originario de La Habana, de hecho, era de La Habana, y era hijo de padres españoles
como algunos de acá, y que eran anarquistas. Entonces ya él tenía, el anarquismo estaba en su familia. Cuando va a la escuela, porque tiene que trabajar, tiene que ayudar a la familia, apenas puede ir a la escuela primaria, sin embargo, se convierte en autodidacta y era un hombre que escribía, o sea, escribía artículos de periódicos y todo sin tener nada más que una escuela primaria. Así que era una buena, hizo un buen trabajo en su educación por sí mismo. En un momento dado, cuando después cuando él entra en las guerras en las luchas universitarias, él después se va, lo deportan a México. En un momento, perdón, él está en Estados Unidos, en un momento dado se va a Estados Unidos a hacer mejor fortuna y termina en California. Y allá fue mesero y obrero, distintas cosas, y lo captura, ¿verdad? La policía de patrón, el Border Patrol, la policía que maneja los indocumentados, lo encuentra indocumentado y lo deportan a México, que era el país por donde había entrado, ¿verdad? Lo deportan a México. Y casualmente ahí entonces se juntan todos, ¿no? Cuando él seguía trabajando en México, él vivía en México y trabajaba en México, en distintos trabajos pequeños. Entonces, él por eso no tenía el entrenamiento, el nivel de entrenamiento militar que recibieron los otros que venían en la expedición que va a iniciar la Revolución Cubana. Ellos se entrenaron todos, pero él no, y por eso él es el último de los que suben al Granma, porque decían que tenía demasiado poca instrucción general militar y le hacen un curso rápido, ¿no? Le ayudan los compañeros para que él aprenda a manejar las armas, ¿no? Y a cómo se envían mensajes, ese tipo de cosas que era importante para la guerra, la revolución que estaban organizando. Entonces, cuando le digo subir al Granma, ¿qué es el Granma es el barco. Vamos a hablar de eso ahora, ¿no? Ese barco con el cual van a venir. Ah, ahí lo tienen a Camilo, en otras fotos de Camilo. Camilo no lo conocemos tan bien porque él muere rapidito después, el mismo año de la revolución, cuando termina la revolución, termina el primero del 1959. Él dura solamente, está vivo hasta octubre del 59 cuando él muere en un accidente de avión, de una avioneta en la que él iba sobre los cayos que están entre Estados Unidos, entre la Florida y Cuba. Se ha dicho mucha especulación de que lo mandaron a matar, no hay ninguna evidencia, eso es todo bla, bla. Murió en un accidente de avión. Ahí lo ven jugando béisbol con Fidel poco después del triunfo de la revolución. Entonces, este es el Granma que les quería contar. Necesitaban venir en un barco porque venían este grupo de personas que venían desde México, estos hombres que se habían entrenado. Eso que ven ahí es una foto cuando el desembarco, ¿no? La que ven a la izquierda y a la derecha lo que están viendo es una celebración que se hace todos los años, el día 2 de diciembre, sale el barco del Museo de la Revolución, que es donde está este yate. Es un yate para pescar, es un yate para cosas recreativas, no es un barco de guerra, como pueden ver. Y se lo compró Fidel a un gringo que vivía en México, o sea, que hicieron toda esa tranza y ahí por $40,000 compraron este yate. El tema es que el yate en realidad era para 25 personas y ellos lograron poner en el yate a 82 hombres con todas las armas, municiones, provisiones, todo lo que traían esos hombres. Dicen que cuando ese barco empezó a menearse, empezaron a vomitar y a vomitar, todo el mundo enfermo, todo el mundo terrible, fue tremendo. Es un yate de 12 metros, ahí lo ven, y todos los años esos niños, los niños de escuela de La Habana, un grupo de escuela de La Habana, salen en esas marchas junto con el Granma para recordar ¿verdad? El inicio de la invasión y de la revolución. Aquí lo ven, espérate que les tenía un videíto, por ahí lo tengo. Esta es la travesía del Granma, la ven acá, según estaba en el museo de la Casa Fidel en Cuba, salieron desde México, subieron un poco para irle bordear por esta península y luego entonces entran por acá, por cerquita de Santiago, otra vez cerca del oriente, que es la parte que Fidel está más familiarizado y donde estaba mejor organizada la resistencia a la dictadura de Batista. Entonces, acá, espérate, para que lo vean cómo se ve, porque el barco lo tienen en el Museo de la Revolución y ahí lo ven, es un videito corto, ahí lo van a ver, la extensión que tiene, se supone que hay lo van a ver el video, ajá.
está inmaculado ahora porque lo tienen todo preservado, ¿no? Y lo tienen ahí, de ahí que lo sacan una vez al año para pasearlo. Está así todo protegido por cristales alrededor, y es en el Museo de la Revolución, y hay Mira, militares alrededor protegiendo algo tan profesora, importante para la historia de la Revolución cubana. Entonces, acá, profesora, ajá, dime, espérate que se me fue esto de la... yo estuve en el Ujú, Museo de la Revolución. ujú, lo viste Estuve y entonces. miré todo, los Sí, uniformes, sí. todo, todo. Ujú, las Mucho tiempo, armas. Ujú, las sí. armas, todo. Sí. Pues aquí ven Estuve. ¿verdad? La secuencia de los eventos. El cuartel Moncada en el 53, el 2 de diciembre del 56, desembarcan acá, muy cerca de Santiago, con la intención de subir y entrar a la Sierra Maestra, que es una cadena de montañas que está en esa parte oriental de Cuba. 82. Así va a estar en la pelea, la batalla guerrilla es larga, van a estar ahí peleando, peleando hasta que triunfen y regresen victoriosos a La Habana. Ahí es cuando vean, ajá, espera, ¿por qué algo así posible? Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Un poco de cómo fue eso posible. Ahí ven a Camilo aquí y a Fidel abajo, ¿no? Una de las cosas que hicieron fue recaudar dinero, ¿verdad? Porque tenían que seguir comprando armas que las van a traer, por supuesto, por las costas de contrabando, no vienen legalmente porque es una revolución, ¿no? Para generar el dinero, sacan una serie de bonos, se venden bonos, no ellos que están en la selva peleando, sino los otros que son de apoyo a la revolución y que no están necesariamente en Cuba. Algunos estaban en Estados Unidos, y yo les puedo contar porque mi abuela tiene de esos bonos de la revolución que ella compró en Puerto Rico. Entonces la gente compraba estos bonos y con ese le daban el papelito, como lo ven ahí, es un papelito que era de 1 peso, de 2 pesos, de así, de distintos, de 5 pesos, había de distintos valores para ir ganando, haciendo dinero y poder, y nada, le daban, en realidad, esos bonos se supone que luego de que la revolución ganara se podrían pagar de nuevo, de vuelta, pero nadie hizo nada, o sea, eso no pasó. La realidad es que no pasó, se volvieron objetos de colección para los historiadores, ¿no? Entonces, así van pagando por las nuevas armas que van a necesitar. Y ¿cómo es posible que 19 hombres lo lograran? Porque se ganaron la solidaridad, como les pongo acá, de los guajiros, que son los hombres del campo, o sea, de esas montañas de Cuba. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, ellos se comparan, ellos tratan de ser todo lo opuesto a los agentes de Batista, ¿no? A los militares de Batista. Entonces, cuando los militares de Batista se metían a tener contacto, si alguna vez con estos campesinos, era para sacarlos de sus propiedades, les violaban a las muchachitas, a las hijas, les robaban alimentos, les robaban los cerdos, les robaban las gallinas. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea desde antes, eso se planificó desde México, es que ellos van a hacer, esta revolución es para esta gente, es para los pobres, y vamos a respetarlos en todo sentido. Así que siempre que necesiten alimento, pagan por el alimento, le dan dinero a los campesinos. Si necesitan matar un cerdo, se lo pagan. Todo lo que obtienen lo pagan, y eso ya de por sí les va, o sea, en los ojos de los campesinos les dice, esta gente es diferente, ¿no? Cuando se enferman, como tienen al Che en el grupo, el Che con frecuencia le va a dar servicios médicos a distintas personas que están en estas casas, casitas, casuchas, estos bohíos básicamente, que era donde vivían esta gente pobre en las montañas. Fidel también, ahí lo ven, ¿verdad? Cómo él se sentaba con los niños, no solo él, pero también nosotros, pero hay muchas fotos de él, como ven aquí, con los hijos de estas personas, con los que él le gustaba jugar y hablar con ellos, les enseñaba poemas y cosas así, para ganarse la confianza de esta gente, ¿no? Así que ellos se sienten protegidos, los campesinos, por estas personas. Eso no quiere decir todos, por supuesto. Algunos campesinos fueron y los delataron, y delataron las posiciones de los guerrilleros de la revolución.
Eso obvio también pasó, porque la tentación de que le iban a dar dinero por revelar dónde estaban los combatientes, pues obvio, eso también existió. Pero en su inmensa mayoría ocurrió lo contrario, que muchos de estos campesinos entendieron, porque ellos les explicaban cuáles eran sus propósitos, que la idea era que los trabajadores fueran los dueños de la tierra que trabajaban, los conceptos con los que ellos ya venían, y bueno, entonces de social, una revolución social, ¿no? Entonces se unen y entonces los entrenan en el uso de las armas de fuego para que se les unan en la guerrilla. Y así es como la guerrilla crece, pero no crece tantísimo. Es casi milagroso el triunfo de esta revolución. Algo de eso lo va a explicar aquí. Eso es un video que hice de un video, así que no es la mejor calidad, pero es una entrevista que Fidel da mientras la revolución está ocurriendo. Ahí lo ven jovencito, a un reportero estadounidense que se llamaba Herbert Matthews, que se estuvo meses y meses con ellos en la Sierra Maestra reportando, creo que era para el New York Times. Y aquí van a oír lo que él dice. Ah, no me digas que no le puse el sonido. Espérate. Bueno, no está el sonido, pero lo pueden ver lo que él dice. La lluvia y las dificultades de la vida en las montañas y las dificultades pero los soldados de Batista se preocupan cuando los mandan aquí. Quisiera preguntarle, ¿qué espera conseguir al venir aquí? ¿Qué cree que está logrando al estar aquí en estas montañas tan remotas? En primer lugar, hemos peleado como parte de la revolución cubana. Hemos demostrado que la tiranía es incapaz de derrotar nuestra lucha por la libertad. Hemos conseguido varias victorias sobre una fuerza superior y nuestro ejército se hace más fuerte cada día. Como ustedes han visto aquí durante las marchas, hay miles de hombres que desean unirse a nosotros. Pero en este momento no podemos aceptar más de ellos por falta de armas. Pero pensamos obtener esas armas de los propios soldados de Batista. O sea, que empiezan a atacar en donde los soldados estaban para quitarles las armas y usarlas ellos. O sea, que fue todo muy, muy inteligentemente planificado. Ahí ven, este que ven aquí a la izquierda es Raúl, el hermano Raúl Castro, que era un muchachito en esa época, un jovencitito. El que ven en el medio es el otro de los comandantes, que era el comandante, estaba el comandante Camilo Cienfuegos, comandante Che Guevara, el comandante Raúl Castro y el comandante Juan Almeida. Cuando se dividan la isla, se la dividen con ellos en mente. Y ahí los ven, ¿verdad? Como a veces, como les dije, a veces comían lechones, pero siempre pagaban por todo lo que comían mientras estaban allá. Fíjense que en el 1958, la invasión, o sea, ellos entran en el 56, a fines del 56. Para el 58, las fuerzas de Batista tenían 10.000 soldados en 14 batallones, con todo lo que necesitaban enviado desde Estados Unidos, artillería, aviones que bombardeaban las ciudades y que aterrorizaban a los campesinos, los helicópteros, y tenían las fragatas de la Marina también. Pero había una cosa que no tenían, moral, porque ellos mismos vivían mal, no vivían bien y veían lo que los ricos tenían. Eran simplemente soldados. Así que no había mucho interés en ganar la guerra y por eso es que va a haber un alto número de desertores entre las fuerzas de Batista. Se van convenciendo cada vez más ellos mismos de que lo que estos revolucionarios querían hacer, capaz que era bueno, capaz que no era malo, ¿no? Hay muchos reportes de que se la pasaban fumando marihuana, que no tenían interés. Los revolucionarios llegaron a ser hasta 280 guerrilleros contra 10.000, se podrá imaginar. Tenían 200 fusiles, casi más o menos, ni siquiera todos estaban armados apropiadamente, pero tenían muchas ganas de ganar, aprendieron a conocer el territorio de la sierra, ¿verdad? Por el tiempo tan largo que estuvieron allí, y utilizaban técnicas de guerrilla, ¿no? De ataca y escóndete, y por eso los hacía ser más escurridizos, muy, muy parecido a las técnicas que usará el ejército del Viet Minh
¿no? En la guerra contra Estados Unidos en Vietnam. Así que poco a poco van ganando terreno, ¿verdad? Aquí ven el cuartel general, eh, dos cuarteles generales, el de La Plata, que es este, que era el cuartel de Fidel, que Fidel es una casucha, como pueden ver. Cuando decimos cuartel es una especie de bohío, el de Fidel y el del Che. En el del Che era muy creativo, Che tenía un sistema para transmitir y él transmitía a través de una radio que le llamaban radio rebelde, le llamaron los revolucionarios, para mantener al pueblo informado de cada vez que tenían victorias y para también explicar la revolución, ¿verdad? Desde su punto de vista y no desde el de la prensa regular. Así que en Che también tenía fábricas para hacer zapatos, para hacer ropa, de uniformes para los soldados, todo eso, él organizó todo eso, era muy bueno para organizar ese tipo de cosas y así lo hizo. Así que todo eso con las precarias circunstancias de esta guerra, ¿no? Y bueno, ahí ven más fotos de ellos, los revolucionarios, los ven ahí, y ahí ven en un momento dado que se calculaban, decían, entre 9.000 hombres y mujeres, decía Batista, que eran los barbudos, que así les llamaban, los barbudos eran disque 9.000 hombres y mujeres, porque era la única manera de justificar que no ganaban, no estaban perdiendo la guerra, ¿no? Pero no, nada que ver, nunca fueron tantos los combatientes. Y ven que sí había mujeres. Celia Sánchez es la que ven aquí arriba, que está aquí, siempre estaba cerca de Fidel, era como la secretaria de Fidel. Aquí la ven abajo también, es una mujer muy adorada, admirada en Cuba, Celia Sánchez. Y bueno, entonces, un incidente que no sé si ustedes estaban enterados, pero capaz que sí, fue el supuesto el secuestro, bueno, sí, fue un secuestro, espérate, me he puesto, de Juan Manuel Fangio, quien era un famosísimo corredor de eso, de autos de carreras, ¿no? Como ven ahí. Creo que es Fórmula 1 que se llaman. Y entonces él iba a ver este gran evento, el Grand Prix de Cuba, ¿ves? El Gran Premio de Cuba de 500 kilómetros, era el 25 de febrero en La Habana, pero él ya estaba allí días antes, ¿no? Y estaba en el Hotel Lincoln hospedándose y dos hombres y una mujer, muy cuidadosamente y imagínate, los raptan, los secuestran del lobby del hotel y nadie se da cuenta, es muy fino, muy bien hecho, se lo lleva. Se le acerca a uno de ellos y le dice, disculpe Juan, pero me va a tener que acompañar. Y él se levanta y le enseñan el arma y él se va con ellos. Claro, el hombre solamente va a estar prisionero hasta el otro día, ¿ok? Eh, perdón, hasta 3, 4, o sea, del 23 de febrero hasta el 26 cuando la idea era que él no pudiera participar en esa competición. Lo gracioso es que en ese Grand Prix hubo un accidente muy feo y hubo varios heridos y él siempre dijo después que le salvaron la vida, que capaz que si él hubiera estado se moría en ese accidente. Eh, él lo secuestran, lo tienen, hay varias fotos del lugar donde lo tenían y todo eso. Cuando él se va a ir, cuando lo van a entregar de nuevo, lo van a soltar, él lo que hace es pedirle los autógrafos, ¿no? Y se dan autógrafos mutuamente. Él le pide autógrafos a los muchachos que lo habían secuestrado y los muchachos le piden el autógrafo a él. Así que es un extraño secuestro, por eso le Una pongo, preguntita. sí, ajá. ¿Qué fue? ¿Es un tema publicitario que lo hicieron para que él no participara? Exacto, para que la prensa saliera en la prensa internacional. Esa era la Ay, idea. Y eso ahora, y este ocurrió. tema, no sé, yo no, que estoy viviendo en Buenos Aires, nunca se habló se No. habla de Fabio como que es un héroe, no sé qué, pero de este tema nunca se habla. Bueno, él dijo, ahí les puse las palabras de él, me han tratado de un modo excelente. En verdad tuve las mismas comodidades que si hubiera estado entre amigos. Si lo hecho por los rebeldes fue por una buena causa, entonces como argentino yo lo acepto como tal. Él se solidarizó, se solidarizó con los muchachos, fue lo que ocurrió inesperadamente. Así que eso se hicieron muchos chistes sobre eso, porque los cubanos hacen chistes de todo, del supuesto secuestro, pero fue un evento interesante como tú dices, para traer a la atención internacional la lucha que estaban haciendo los revolucionarios. Cuando ya se está acabando la revolución, ya están ganando, van ganando terreno, se decide cómo van a entrar, en qué orden van a entrar hacia La Habana.
era importante en las instrucciones de Fidel que el Che no fuera el primero en entrar. El primero en entrar tenía que ser Camilo. ¿Por qué? Porque el Che no era cubano. Dentro de todo había que tener eso en mente, ¿no? Las relaciones públicas son importantes. Así que están distintos frentes, el frente de Fidel, el frente de Che, empiezan a moverse, son los primeros dos que se empiezan a mover hacia La Habana. El último en entrar va a ser Fidel, ¿ok? El último en entrar. Ahí lo ven los movimientos, cómo van moviéndose hacia allá. Y ahí ya es el triunfo. Ese triunfo de la revolución es el 31 de diciembre del 58, o lo cuentas como el 1 de enero del 59, fue esa noche. Es la entrada a La Habana de Camilo y luego detrás de él viene el Che. Ahí ven al pueblo recibiéndolos cuando entran ellos con tanques que le sacaron a los de Batista, porque ellos no tenían tanques, no tenían más que armas. Los tanques se los sacaban cuando se rendían los hombres de Batista, les tomaban los tanques. Y bueno, también se nota todos los anuncios en inglés, ¿viste? Todas las marcas estadounidenses se notan en la calle según ellos van entrando. Esa misma noche, Batista sale despavorido, ¿verdad? Sale al exilio a las 3 de la mañana, se monta en un avión y se lleva consigo $2 millones en lingotes de oro y parte en dólares. Y se va directamente primero a la República Dominicana, después pasa un tiempito en Portugal y de ahí va a la España de Franco, donde se quedará hasta su muerte en 1973 cuando sufra un infarto. Este que ven acá, ese teléfono que ven acá, está en el Museo de la Revolución, el museo está ubicado en la que era el Palacio Presidencial. Ya no existe, no hay palacio presidencial porque esas cosas ya se acabaron después de la revolución, pero antes sí. Entonces ese es el lugar y está ahí la oficina de Batista. Y ese teléfono está en la oficina de Batista, era un teléfono de oro que le hago España, imagina él muriendo. La esposa de él era particularmente odiada por los cubanos porque los taxímetros de La Habana, había taxímetros, ¿sabe lo que es verdad? Que es la máquina esa que si uno va a estacionarse no le pone el dinero, ya no existe eso, ahora es con online, pero bueno, le ponía el dinero y si no te multan, si se te pasa el tiempo y no pusiste la monedita te multan. Todo el dinero de esas moneditas que se ponían en las máquinas, más las multas, todo eso era parte de los gastos, el dinero para los gastos de la primera dama. Eso era específicamente, iba a los fondos para los gastos de la primera dama, ¿verdad? Su salón de belleza, sus modistos, todas esas cosas importantes. Y la gente le tenía particular odio a la señora, que cuando se fueron, la gente estaba re feliz de que se fueron. Ahí entra luego Fidel. Fidel es el último en entrar. Ven que todo esto estaba siendo siempre reportado en los Estados Unidos. Ahí lo ven, él tuvo muchas portadas en la revista Time, como esa que ven ahí. Y en este momento, tengo que aclararlo porque es una cosa que mucha gente tiene ¿verdad? En confusión acerca, no es una revolución socialista, no, la Unión Soviética no tiene absolutamente nada que ver con esta revolución, es una revolución popular de los cubanos contra el presidente, contra un dictador que se impuso y que sí es auspiciado por Estados Unidos. De hecho, en un momento durante la guerra, Estados Unidos se empieza a preocupar porque ve que están perdiendo. Y entonces él dice, bueno, la opinión pública en Estados Unidos empieza a pedir que no sigan apoyando con armas a Batista. Entonces, lo que hace Estados Unidos es que públicamente dice que decreta un embargo de armas a Cuba, o sea, que no le va a vender más armas a Batista, pero en realidad las armas las seguían mandando por República Dominicana y seguían entrando por República Dominicana, así que no, eso fue todo tipo publicidad, ¿no? Así que esa es una revolución totalmente popular. Fidel no era presidente. Mucha gente también confunde las cosas. Fidel era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y luego va a ser eventualmente a los pocos meses, cuando el primer ministro renuncia, que era José Miro Cardona, él entonces se vuelve primer ministro y ahí es que él empieza a viajar en representación de Cuba. Pero al principio él es solamente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que siempre lo fue.
¿no? Así que eso es así. El presidente de Cuba era Manuel Urrutia, que era un hombre altamente reconocido como jurista y que era anticomunista, reconocido anticomunista. Su nombre era Osvaldo Dorticó y él fue el presidente hasta el año de 1976. ¿Por qué en el 76? Porque en el 76 cambia todo el sistema político de cómo se hacen elecciones, y cómo todo ese sistema cambia y de ahí en adelante ya no va a haber eso de presidente y primer ministro, no, es solamente, bueno, después vamos a hablar de eso, cómo se organiza políticamente Cuba y van a ver cómo es que fue ese cambio que hubo en el 76 cuando se adopta la revolución socialista, la constitución socialista de Cuba, que hasta entonces no tuvo una constitución socialista. Legalmente continúan, lo que hace es que como estaban bajo una dictadura, regresan a la constitución previa a la dictadura, porque es la única constitución que tienen. No van a regresar a la que les hizo Estados Unidos, regresan a la que hizo Grau San Martín, del que hablamos antes. Pero ahorita les recuerdo, les repaso esto. Llega Fidel, es el 8 de enero, llega una semana más tarde que los otros, porque bueno, no era fácil y todo el mundo se tiraba a saludarlo. En todos los campos, en todas partes, según ellos iban tratando de llegar a La Habana, los detenían. Cuando él llega, hace una manifestación en la que se cuentan unos 400,000 personas, ahí lo ven. A él está en un momento dado, aquí en esta foto que ven a la derecha, es donde vemos a los tres líderes juntos, al Che, a Camilo y a Fidel. Y bueno, es un momento que todo el que lo vivió lo recuerda para siempre. Las actividades empezaron de día y terminaron de noche, y ahí está ese momento del que yo les hablaba, el momento mágico real, en el que soltaron las palomas de la paz con el mensaje de la paz, se había alcanzado la paz, y las palomas, en lugar de irse, sí, se van casi todas y se van a regresar a donde salieron, pero hay unas que se quedan y se quedan un rato largo y hay una que se posa, como la ven ahí, se posa en la espalda aquí de Fidel y le camina por la espalda a Fidel. Eso para los cubanos, que yo les decía, son santeros, casi todos, a pesar de que sean, o sea, pueden ser evangélicos, católicos, lo que sea, y a la misma vez son santeros, o sea, creen mucho en la santería. Esos mensajes son importantes, ¿no? Porque es un mensaje de que hay buen augurio, ¿no? Para este gobierno cuando esa paloma se paró sobre su cuerpo. Y interesante es que años más tarde, fíjense que en esta foto que les pongo acá, él está viejito ya. Y en otro discurso pasó lo mismo. Sueltan paloma y una de las palomas se para. Y no es la misma paloma, caramba, no es la misma paloma. Ok, sospecho que no. Así que son esas cosas que los cubanos consideran mágicas, ¿no? La gente estaba re feliz. Y es algo que me gustaría que entendieran, porque si uno viaja a Cuba y uno habla con la gente, te lo dicen con esa alegría de recordar estos momentos y lo que esto significó para ellos. Recuerden todas esas, en la clase pasada yo les daba a ustedes todas esas estadísticas de cómo vivía la mayoría de los cubanos. La mayoría de los cubanos no tenía nada y no tenía nada que dejar. Y ahora hay una esperanza. En este momento ellos ni siquiera saben lo que va a pasar, pero hay una gran esperanza. Y cuando empiecen a ocurrir los cambios y empiecen a pasar cosas como que puedan educarse, que puedan educar a sus hijos, que haya médicos que los puedan atender, que les den medicamentos cuando están enfermos, eso va a tener un poder impresionante hasta el día de hoy. Usted va a Cuba y la gente te dice, si no es por esta revolución, yo no hubiera ido jamás a la universidad, porque mi mamá lo que hacía era limpiar piso. Y te lo explican así, ¿no? El valor de todo eso, de la educación, de la cuestión médica, ¿no? De tener acceso a oportunidades. Ahí ven toda esa celebración. Y bueno, este es el que les decía que se convierte en el presidente. Va a ser el presidente de Cuba hasta el 76. Este señor que ven aquí era un abogado, era de familia rica, o sea, como Fidel, ¿verdad? Y hacen un consejo de ministros rápido, ahí se inventan un consejo y lo nombran. Claro, Fidel Castro, como les decía, va a convertirse en primer ministro y comandante en jefe de las fuerzas. Todo eso hasta el 76, como les decía, y el Che en particular va a ser presidente del banco también.
del banco original. Vamos a hablar de eso un poquito. Originalmente el Che es presidente del banco, pero cuando en el 76 ya Che ha muerto, Osvaldo Dorticós deja de ser presidente, pero pasa a ser presidente del Banco Nacional y miembro del Consejo de Estado de Cuba. Así que él pertenece, o sea, se va a mantener por muchos años. Nadie habla de Dorticós, nadie, porque todo el mundo se obsesionó con Fidel y nadie se acuerda de Dorticós, y Dorticós estuvo ahí todos esos años en la organización de este gobierno para Cuba. No había, se eliminan todos los partidos políticos, no los había. Bueno, la gente dice, quitaron los partidos políticos, es que no había, era una dictadura, no había partidos políticos en ese momento, no había elecciones. Así que no hay tampoco, y sí había habido Partido Comunista Cubano de antes, no se llamaba así, había un Partido Comunista previo a Batista, había Partido Comunista. Pero en este momento no va a haber partidos políticos oficialmente hasta el 65. En el 65 es que se crea el Partido Comunista Cubano. En el entretiempo no hay partido, no hay ningún partido. Hay una junta de gobierno que es la que gobierna. Y ya, no había ningún partido político. Así que esa es otra, que también hay muchas dudas sobre eso y qué sé yo, que los partidos comunistas. No había partido comunista hasta el 65, ¿ok? Y empezando desde el saque, vienen las decisiones difíciles como en toda revolución. Se trata de, o sea, ¿quién es el enemigo? Bueno, los enemigos son todos los del ejército de Batista, los que tenían funciones altas, ¿no? Los líderes, no los soldaditos, sino los jefes de los ejércitos de Batista. Y para eliminarlos a ellos, sí se van a hacer unos juicios y sí va a haber ejecuciones. Eso es lo que eso se publicó y se publicó 1000 veces. Y eso se utiliza mucho, ¿verdad? Como en contra de la revolución, ¿verdad? Porque hubo esas ejecuciones, se habla mucho del paredón y todo eso. Bueno, eso es totalmente normal. En todas las revoluciones pasa eso, que los que se consideran que fueron los traidores de la revolución, ¿verdad? Los que respondían a ese dictador o el emperador o el que fuera contra el cual se estaban rebelando, esa gente no se puede confiar en ellos, no los puedes dejar ahí. Además cometieron crímenes de guerra, lo que en esa época no se llamaba así, pero sí, ya se llamaban crímenes de guerra, sí. Y bueno, tienen que ser enjuiciados. Así que esa es una de las primeras decisiones, es los juicios de los que vamos a hablarle ahora, de los distintos jefes de los cuadros militares y de los jefes de inteligencia, que eran los espías de Batista, ¿no? Pero muchos de ellos sí se van a ir en esos primeros días. Agarran unos, pero muchos, o sea, no da tiempo de agarrarlos a todos, como en todas las cambios de gobierno después de una dictadura, no, algunos se zafan y se van, ¿no? Y algunos se fueron con el mismo Batista, incluyendo a Batista, que se fueron rapidito. Rápido, otra cosa que tienen que hacer es tratar de cambiar esa burocracia que estaba ahí, que había respondido a Batista. Entonces, hay que empezar a crear una nueva burocracia, ¿verdad? Porque siempre ya existe, pero que responda a los intereses de esta revolución. ¿Okay? Eso es natural, pasa en todas las revoluciones. Una cosa importante que hicieron de saque para darle el mensaje a los campesinos de que esta era su revolución es la eliminación de los impuestos que les hacían pagar sobre su tierra, sobre los pequeños pedacitos de tierra, encima les hacían pagar impuestos. No lo consideraban suyo, pero tenían que pagar impuestos porque la trabajaban. Y ahí ven, le pongo ahí la foto, algunos de esos aviones en donde sí les permiten irse a toda esa gente que se quiso ir del principio y en los primeros años se pueden ir. No había un no se pueden ir, sí, váyanse. Ahora, pierden todo lo que tengan aquí, pierden sus propiedades, no los van a permitir que se lleven todo el dinero que tenían en los bancos. Lo que tenían en la casa se lo podrán llevar, pero lo que está en los bancos no, se congela todo, porque si no, imagínense, van a dejar al país en la bancarrota. Son ellos los que tenían todo el dinero, no va a funcionar. Así que son cosas que van pasando en esos primeros días. Fíjense que el mismo día que Fidel entra, ¿ok? Dice al pueblo, tengan calma. ¿Por qué? Porque mucha gente quería tomarse la justicia en sus manos. Son años de muertos y muertos en los bombardeos, mujeres violadas por esos soldados. O sea,
años y años de persecución, de maltrato, alguna gente quería tomársela por sí mismo, ¿no? Y atacar. Y Fidel le pide a la gente, no, Fidel es un abogado, vamos, no tomen la justicia en sus manos. Pero les advierto también que nada ni nadie podrá salvar a los criminales. Quienes hayan asesinado serán castigados sin excepción y sin piedad. Eso lo que está es calmando a la gente, va a haber juicios y se hará la justicia. ¿De qué crímenes hablamos? Todos eso, ¿verdad? Los que fueron torturados, las violaciones, todo eso que la gente había sufrido. En este momento se aprueba para esto, para estos primeros días, rápidamente, ya en febrero, lo que se llamó la Ley Fundamental, le llamaron así, de 1959. ¿Qué era? Era retomar la Constitución de 1940 de Grau San Martín, que era una izquierdosa, era un tantito izquierdosa, y añadirle, o sea, tenía, por ejemplo, la soberanía popular, igualdad de todo, ese tipo de conceptos que en ese momento, sí, wow, era revolucionario para los cubanos. Y añadirle, sí, la pena de muerte. Le añade la pena de muerte para poder hacer estos juicios y que esa sea una opción, que la pena de muerte para los traidores sea una opción. Claude Jolien de Le Monde dijo, las 200 personas ejecutadas son criminales de derecho común que han matado con sus propias manos. Y Herbert Matthews, el que estuvo con él en la guerrilla y lo entrevistó, le dijo, no conozco ningún ejemplo de un inocente ejecutado. Cuando los partidarios de Batista mataban a sus adversarios, generalmente tras haberlos torturados a un ritmo espantoso, no se produjeron protestas americanas. Entonces, él lo que está diciendo es, bueno, ahora están haciendo todo este show porque unos 200 personas fueron ejecutadas. Cuando estaban los de Batista ejecutando gente y torturando gente, a nadie le pareció mal, ¿no? Lo dice el gringo, ¿no? Lo dice el gringo. Y hubo entonces tribunales marciales y tribunales civiles, ¿no? En los marciales, ahí ven una de esas ejecuciones, se hacían en la cabaña, es como una especie de fortín que mira hacia el malecón de La Habana. Ahí estaba, esa cabaña estaba bajo la dirección del Che, de Ernesto Guevara. El Che está allí, pero él ni siquiera está presencialmente, ni durante los juicios, ni durante los fusilamientos. Él lo que hacía era recibir a las personas que venían, los familiares de los acusados, que venían a pedir clemencia para sus familiares, todo eso. Los juicios son juicios militares, se llama testigos, tienen abogados de oficio para la defensa de los acusados, y ahí ven el sacerdote en el momento de los fusilamientos. Había siempre este sacerdote franciscano a quien, según él dijo después, él escribió sobre sus experiencias cuando él tuvo que, ¿verdad?, atender las necesidades de estas personas que iban a ser ejecutadas. Él dijo que los condenados en su última confesión le confesaron crímenes mucho peores de aquellos por los cuales los habían enjuiciado. O sea, que él estaba convencido de que todos y cada uno de ellos era re culpable. Y eso de los fusilamientos en Estados Unidos, como les digo, se hizo un gran, están fusilando gente. Bueno, esto no era nuevo. En todas las colonias españolas los fusilamientos eran re comunes. Bueno, ahora está de moda otra vez la 100 años de soledad, ¿no? En nuestras sociedades, ¿verdad? El fusilamiento en el ámbito militar era sumamente común, como una de las penas posibles. Y el Che sí estaba preocupado por cómo se iban a desarrollar esas ejecuciones, y por eso dio órdenes de que se turnaran los oficiales que iban a disparar en ese paredón. Le preocupaba que la salud mental, ¿verdad?, que no fueran siempre los mismos y se volvieran asesinos sanguinarios después de matar tanta gente. También el concepto de la responsabilidad colectiva que se aprendió durante la Segunda Guerra Mundial, que ayuda a todos a tener la mente calmada cuando no fui yo, fuimos todos, ¿no?, los que hicimos esto. Y también el que dirige los fusilamientos es un estadounidense que se unió a la guerrilla
durante la guerrilla, que se llamaba Herman Mark, y se había convertido ahí en la cabaña en el asistente del Che. Y él es el que se convierte como si fuera el juez que dirige el proceso de cada uno de estos juicios marciales que se celebraron. Así que es constante, son juicio tras juicio, son semanas y semanas, más de un mes en ese proceso de enjuiciar a todas estas personas, y algunos de ellos van a la cárcel, otros van a ser sentenciados a fusilamiento. También, como les decía, están los tribunales populares, se les llamaba, o los populares, los tribunales civiles. Estos se hacían en estadios o en un sitio como el que ven ahí, que es en el Palacio de Deportes, en instalaciones bien grandes para que cupiera mucha gente, para que el pueblo pudiera estar presente en esos procedimientos. Y en ese, por ejemplo, había 18,000 asientos en ese Palacio de Deportes, y ahí ven que estaba realmente muy lleno. Vienen campesinos de distintos lugares de la isla, distintas provincias de Cuba en distintos momentos a presenciar estos tribunales. Les hace sentir que se está haciendo justicia por lo que ellos vivieron y perdieron. Ahí ven a la izquierda el fiscal, ese que está de pie con el dedito levantado, es el fiscal Cerguera, que fue uno de los que más trabajó en esos días como el acusador, ¿no? El fiscal acusador. Y bueno, como había tanta gente, se imaginarán, con el bullicio que habría en ese lugar, y cuando salían algunos a decir algo, los que la gente odiaba, la gente los abucheaba, ¿no? Y luego entonces le gritaban, y era todo muy loco, ¿no? Te dice que algunos lo describían como un circo, ¿no? Un circo romano. Y ahí se celebra este juicio contra estos que ustedes ven aquí. Estos hombres que ven aquí sentados en la de abajo son los aviadores. Se hizo un juicio donde se acusó a 43 personas, que son esos que están ahí, que ya fueran aviadores, o sea, los pilotos de los aviones que bombardearon desde el aire, o los mecánicos, o los que manejaron la artillería en los aviones. Y se les acusó por crímenes de guerra. Por esas incursiones de bombardeo a su propia población que hicieron. De ellos, 20 fueron sentenciados a entre 1 y 30 años, no en la cárcel, sino en campos de trabajo para que usarlos, ¿verdad? 12 de ellos fueron sentenciados solo a 2 años, fueron mayormente los mecánicos, y otros fueron simplemente absueltos, porque no se presentó suficiente prueba. Así que todo esto está ocurriendo todo en esos primeros meses, ¿no? De cerrar cuentas para poder crear un nuevo país. O sea, todo esto ocurre a la misma vez. Mientras esto está ocurriendo, están escribiendo legislación para cambiar las cosas en Cuba. Todo estaba ocurriendo a la vez. Se dice que no dormían, que esta gente no dormía literalmente, porque estaban todo el tiempo haciendo y creando y escribiendo y creando reglamentos para los nuevas organizaciones que se creaban, y bueno, todo un tiempo muy excitante debe haber sido, definitivamente, de cosas nuevas y bueno, inventando un país, ¿no? En los primeros 9 meses hay más de 1,500 decretos que se firman. Firmados por el presidente de Ortigoz. Y, por ejemplo, una de las cosas es que se establecen los principios de este gobierno. Serán justicia social, dignidad y propósito nacional. Empiezan a crear un sistema para ofrecer oportunidades de vivienda gratis a todos los cubanos. Se empieza a establecer que eso al día de hoy ha cambiado desde el 2014, 2013, 14 empezó a cambiar las cosas en la economía cubana. Ya no es toda la propiedad en manos del Estado, sino que hay propiedad privada. Se introduce eso bajo Raúl Castro, se empieza a introducir estos conceptos, pero hasta entonces las viviendas eran sin costo. Ahora mismo los costos son ridículos, de dólares, de $2 pagar de renta para tu casa, por ejemplo. La última vez que estuve me contaban así, me decían, no, yo pago $1.50, cosas así. Yo, wow. Hay muchas cosas para hacer, porque recuerden que todos esos sistemas, como el teléfono, la electricidad, el agua, todo eso le pertenecía a las compañías estadounidenses. Había que entonces convencerlas de reducir las tarifas
o hacerlas gratuitas. Es la intención. Pero son compañías estadounidenses. ¿Cómo van a lograr eso? No. En este momento todo eso se está viendo cómo vamos a convencerlos de que o les reduzcan la tarifa, pero lo ideal es que no haya que pagar por teléfono, por electricidad, por agua, ni nada. Y por supuesto la intención clara de educar a la gente rápidamente y de proveer servicios médicos rápidamente. Todo eso no se puede, se crea el sistema, pero no tienen los suficientes médicos, no tienen suficientes maestros, no hay suficiente. Todo esto es la planificación para un futuro, pero se está dando rápido, como ven, aceleradamente en los primeros meses ya. Ajá, me dicen acá. Perdón, Ajá, sí, una sí. consulta. Ujú. Entiendo que ¿cómo era el Ujú. sistema político? Ujú. Entiendo que estaba un presidente, Antes, pero o había con Fidel. división de poderes, Sí, acá. es una Ujú. dictadura de lo que se sale, Sí, pero existía un poder legislativo, un poder judicial. ujú. ¿Cómo era el Bajo Batista, sistema? tú me quieres decir. No, O acá con Fidel, con Fidel, cuando gana porque la revolución. Ok. claro, Ujú, porque considero de mi ignorancia ujú, que una persona tiene que haber un grupo de personas para ujú. organizar esto que era una marabunda, ¿no? De Sí, problemas. exacto. Pero ¿cómo era? ¿Cómo Ujú, opinaba el pueblo o no opinaba? ¿Me ujú. entendés? ¿Cómo era el sistema político? Ok, Es- cuando ellos empiezan, hacen simplemente un gabinete de gobierno. Es lo único que pueden hacer porque no hay estructura para hacer ninguna otra cosa, porque todo era una dictadura lo que había. Entonces tienen que empezar a crear un sistema. Y temporariamente lo que se nombra es un consejo de ministros que se encarga, y es a dedo, básicamente es a dedo, porque están usando la constitución de 1940 para tener alguna para esos juicios. ¿Qué leyes vamos a usar? Bueno, las de 1940. Se decide arbitrariamente. Todo es así, por decisión, porque no haya estructura. Entonces, el presidente es Dorticós, como te decía, y el primer ministro es Fidel. Y hay para cada organización, para la industria y tecnología, hay que nombrar ministros. Y se nombra gente muchas veces que no sabe mucho de eso. Son militares. Básicamente es un gobierno por militares que no eran ni siquiera militares, porque eran abogados, médicos, o sea, cualquier cosa, pero no eran lo que llamamos militares de carrera. Entonces es todo muy improvisado, así que lo captaste bien, es muy improvisado, es muy desorganizado, se toman decisiones que luego no resultan, se cometen pilas de errores, y se trata de cambiar una sociedad, pero a la misma vez tratar de mantener una estabilidad porque hay que tener un comercio al exterior y unas cosas para suplir necesidades. Entonces no pueden decir apaga y vámonos, ¿no? Entonces, ese gobierno que es así, es a dedo, es el que toma las decisiones. Así que es bastante parecido, diríamos, alguien podría acusarlo de dictatorial en ese momento. Si vamos a ver por qué se tomaron las decisiones así, un poco como al pedo. ¿Qué tú quieres decir, Ana María? No, yo fui hace 15 años a Cuba con mucha ilusión, porque bueno, uno escuchaba que bueno, la revolución cubana, y me llevé hace 15 años estoy hablando, seguramente ha cambiado mucho, pero tú que viajas más y que conoces más, y bueno, que estás justamente mirando, es cierto que la educación se universalizó, es cierto que todos reciben medicamentos, servicios, pero en los hoteles, por ejemplo, había ingenieros, había arquitectos, los taximetristas eran médicos. Digo, la educación se había logrado, pero me parece que lo que no se logró es después que puedan trabajar de lo que estudiaron, o sea, se alfabetizó al pueblo y el pueblo sabe, conoce, está instruido, pero me parece que no hay las herramientas o la cantidad de lugares para que ellos puedan trabajar en lo que realmente han sido formados. Y después la gran decepción era mirar, yo paseando, caminando en el auto,
mirar para ver, se veía ahí por el malecón, por ejemplo, están las fachadas de las casas, bastante ruinosas, no sé, deben haber mejorado. No, pero no no, solo sigue ruinosas ruinosa. de afuera, sino que abrías la puerta o estaba un cubano sentado en la puerta y para adentro era tierra apisonada. Sí. No era piso, no era cenar. Yo me vine con una desilusión, la verdad que la palabra desilusión, porque pensaba encontrar un pueblo que viviera como que todos en una buena situación económica, no de tirar manteca al techo, pero sí de tener todo lo básico. Y no, había gente que no tenía luz, que se iluminaba con vela, estaba un hotel divino con 20 millones de luces, y al lado un desgraciado en una terraza que se le caía, ya te digo, sin piso, sin vidrios. Entonces digo, algo se habrá logrado sin duda, pero ¿sigue siendo así después de 15 años? Sí, mira, al principio hubo mucha igualdad. Y vamos a hablar de eso porque vamos a estar meses hablando de unas cuantas clases sobre Cuba. Pero el tema es que ingresó la desigualdad, que era lo que ellos no querían. ¿Okay? En este momento lo que se busca es la igualdad. Y se trató, y se trató, y se trató, y se tuvo por un tiempo. El tema es que cuando empiezan los familiares a poder enviar dinero, los dólares, a los remesas. cubanos, entonces hay desigualdad. Porque si tú tienes un familiar que recibe dólares, entonces tú estás mejor. Eres un rey. Claro. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo, y que es lo que vamos a estar hablando en las próximas clases. Hay un bloqueo que Estados Unidos llama embargo y los cubanos llaman bloqueo, y vamos a ver la diferencia entre una definición y la otra. ¿Y qué pasa? Eso impide que se consigan cosas, que se compren cosas. Yo estuve en Cuba la primera vez en 1982. Y eso fue en los años que era justo antes, estaba todavía estaba la Unión Soviética, existía, ¿okay? Y había bastantes cosas, pero todo lo que se conseguía era de los países soviéticos. Entonces, como las cosas que entraban eran pocas, porque hay un bloqueo, entonces se ponían en unas tiendas que se llamaban tiendas diplomáticas, en donde la gente tenía que ir a pagar en dólar. En esas tiendas se pagaba en dólar o en euro, bueno, no había euro, pero en dólar o en marcos, en cualquier moneda que no fuera moneda cubana. Eso le dio privilegio a algunos para comprar en esas tiendas. Ya eso introduce desigualdad, porque el que tiene acceso a eso es el que tiene mejor situación. Claro, con el tiempo, más y más cubanos que estaban en Estados Unidos mandando dinero, esa desigualdad va creciendo y creciendo, al nivel que entonces eso, y cuando cae la Unión Soviética, ahí el país se da cuenta que tiene que buscar otra manera de ganarse la vida, que la caña de azúcar no va a ser. Y entonces, ¿a qué se mueven? Se mueven al turismo. Entonces le dan duro al turismo, que es hoy la fuente principal de cómo adquieren las divisas. ¿Qué pasa? Ahí es que entran los dólares, los euros, todo eso entra por la industria turística. Si tú eres un médico en Cuba, tú hoy en día, te puedes ganar unos 7,000 pesos al mes. Pero si tú recibes dólares, 7,000 pesos al mes, depende si los cambias al cambio. Allá, como en Cuba, como en Argentina, está como el dólar blue y el dólar de verdad, ¿no? Igual, es 25 pesos. Ahora mismo está el cambio oficial, es 25 pesos, y ha estado por mucho tiempo, por dólar. Pero cuando te vas a la calle, cuando yo estuve en el 2022 por última vez, estaba a 90 pesos, 90, en vez de 25, 90, ahora está a 380. Si tú tienes dólares, entonces tienes súper ventaja. Y eso todo hace que haya desigualdad. Entonces, el problema es, ¿quién tiene la culpa de eso? Es el bloqueo. Porque si no hubiera bloqueo, ¿hubieran podido hacerlo bien? Bueno, pues no hay manera de saber lo que hubiera pasado, porque lo que pasó es lo que pasó, ¿verdad? Así que sí, hay desigualdad, definitivamente, y esa desigualdad es un problema. Y muchas personas que estudiaron medicina o que estudiaron ingeniería, lo que fuera, si se sabe, si pueden ganar más de mesero, porque ganan, ¿cómo se llama? Propinas en dólares,
o pueden ganar más de taxista porque les hacen propinas de dólares, que pagan en dólares, pues dejan el trabajo para el que estudiaron y su carrera para ganar dólares, porque con los dólares pueden ir a estas tiendas que ahora son distintas, ahora se llaman MLC, que son tiendas donde se compran con dólares. Y entonces ahí se compran cosas, estupideces, te voy a decir, porque yo estuve en las MLC. Se compran cosas importantes y estupideces, pero yo vi a la gente comprando por montones cerveza, whisky, cosas que tú dices, ok, no estamos hablando de que están comprando pan ni arroz, ok. Lo único fue el café porque estaba escaso, una mala cosecha y había escaso el café. Yo tuve que mamarme casi 2 horas de cola para comprar café. Te venden una bolsita por persona porque está racionado. Y bueno, sí, el café cubita, que es el que producen ellos. Así que esas cervezas que vienen, a veces algunas eran de países rarísimos, qué sé yo, de Hungría, de cosas, no sé ni cómo llegan allí. Y esas cosas son artículos de lujo. O sea, son artículos, cosas como turrones de Alicante, por ejemplo. Había en la tienda esa. Champú, ¿cómo se llama este? Pantene. Había jabón Dove, cosas así. Eso era lo que había en esas tiendas. En lo otro hay otras marcas más baratas, mucha cosa china. ¿Ok? Pero sí, a tu pregunta, sí, la desigualdad está. No es paradisíaco, pero hay que entender que es en una situación de bloqueo, que es lo que vamos a hablar en las próximas clases. Acá me preguntaron los sueldos. Bueno, te dije ahí más o menos el sueldo de un médico hoy en día, aunque estaban ahora hablando de subirle a los especialistas para que no se vayan, porque ellos se enteran de lo que se gana un médico en otro país y bueno, entonces se quieren ir todos, ¿verdad? Ahora con el internet es parte del problema, que ahora ven todavía más lo que pasa en todas partes y lo que tienen los otros y lo quieren tener también. Y bueno, un sueldo puede ser, el salario, lo tengo para más tarde, pero creo que el salario promedio es unos 250 pesos o 280 pesos. Que claro, si lo cuentas, si lo cambias a dólares es nada, pero el tema no es cuánto ganan, el tema es cuánto gastan. Mi experiencia es que todos tenían dinero para gastar. Me invitaban, a nosotros no, siempre que yo he ido, ellos me invitan a mí, me compran, me dan regalos a mí. Ellos tienen cosas, ellos tienen dinero, lo que no tienen es cosas para comprar. ¿Entienden? No hay que comprar, no tienen las cosas. No hay, por ejemplo, se van a dar cuenta, si van a Cuba, que hay montones. Ahora esto último, parece que entró un furgón de ellos de asientos de inodoro, porque cuando yo fui en 2015 no había asientos de inodoro, ni siquiera en el hotel Habana Libre, que era el antiguo Hilton. Cuando fui esta última vez en 2022 tenían asientos los inodoros. Son cosas que no están porque no las consiguen. De pronto entran y entraron. Así te lo dicen. Ellos dicen, entró tal cosa. Entró porque cruzó ¿verdad? El bloqueo, ¿no? De alguna manera. Dime, Lucía. Lucía, ¿estás ahí? No me digas que te fuiste, Ahí, que a veces... ahora sí, ¿me estás Ahora sí, escuchando? okay, sí. La pregunta del sueldo es Ujú, porque ujú, yo estuve en el año 2013 en Cuba, sí. ¿está? Y Ujú, bueno, como tú decís, la cuota de la vivienda es muy baja, que son $2. ujú, Digo, es todo relativo, porque ellos ganaban en este momento, no sé cuánto ganan ahora, pero el sueldo mensual promedio eran entre 20 y $30. O sea, ujú, ujú. sería la cuota sería un 10% de la vivienda. O Sí, sea, no es que sea irrisorio, es no. importante igual. Bueno, pero... Y lo otro que Ujú, te quería comentar es que ujú, los médicos, sí. eh, eso que tú decís de que se pasan al turismo es cierto, pero Ujú, además ujú, no tenían vehículo y no conseguían ujú, gasolina para trasladarse. ujú, sí. Entonces el médico, viven en casas que viven el médico y la enfermera, son de 2 pisos, ¿no? Ujú, Y entonces tenía que hacer o trasladarse en ómnibus, en las guaguas, esas que pasan ujú, por hora o cada 2 horas, sí. o hacer de taximetrista para poderse bancar el Ujú, viático, digamos, hasta la casa del paciente. Digo,
Es muy duro. Es Y duro. lo otro, bueno, y lo otro es las cosas que me impactaron, ¿no? Que estoy contando. Me Sí. impactó la limpieza, o sea, la prolijidad física de ellos, que para no tener jabón, yo le preguntaba al guía cómo se lavan, porque te pedían jabón en todos lados, jabón y lapiceras pedían, ¿no? Sí. Y el guía nos decía que lavaban golpeando en la piedra o con aldave, que es una hierba, una planta, pero vos veías a los chicos en las escuelas con las túnicas impecables, ¿viste? O sea, Sí. eso me impactó. Y bueno, o sea, que son súper educados porque además al que no estudia lo mandan a hacer servicio militar, o sea, estudian hasta para evitar el servicio militar, no solo porque quieran estudiar, pero por la vía de los hechos son muy educados, o sea, todos tienen 2, 3 profesiones. Y coincido de que no pueden después desarrollarse en lo que hicieron, y tienen que, o sea, la mayoría ahora terminan trabajando en el turismo y bancan a toda la familia. Sí, sí, sí. Y lo mejor para la familia es que haya alguien en Estados Unidos que les mande dólares. Es como que, nos salvamos. Nos mandamos a Y uno bueno, y el comer, o sea, y comer comen, pero comen lo que les dan en lo el que almacén con la aparece. libreta esa que Sí, tienen, solo ¿no? vamos a hablar de Arroz. eso. Les tengo los videos de la libreta y van a ver todo lo que se come y cuánto cuesta lo que come. Perdón, Para que te hagas una idea, yo estuve en uno de esos almacenes con Una la bodega, libreta. la bodega. Exacto, y la dueña, la que atendía en la bodega, nos pedía a nosotros lapicera, no tenía ni lapicera para hacer las cuentas, pobre mujer. Sí, yo siempre llevo lapiceras a la universidad también allá porque son difíciles de conseguir. Perdón que interrumpa, pero Ronald hace rato que tiene la manito sí, dale, levantada. Gracias por avisarme, que como no está la cara, no le llamo, estoy mal, estoy discriminando, muy mal. Dime, Ronald, ¿qué pasó? Ahora sí, creo que ahora sí está mi cara. No, número uno, creo que es inútil, es decir, hablar de Cuba sin considerar el bloqueo. Para mí, es decir, distorsiona absolutamente todo. Número dos, yo creo que lo que hay es, según los tramos etarios, el espíritu revolucionario es diferente. Es decir, los más veteranos mantienen un espíritu revolucionario, estuvieron en contacto, ya sea directamente ellos o sus padres, con todos los hechos, es decir, de la revolución, y eso paulatinamente, es decir, con las diferentes generaciones y en el entorno que tienen de Estados Unidos, etcétera, etcétera, de este mundo que es una vidriera de maravillas, hace que muchísima gente, digo, bueno, exclusivamente, digo, decir, se perfile hacia lo material, nada más, ¿no? Sí. Ellos le tienen un verbo, ellos dicen que se encandilan. Las candilejas, con refiriendo a las candilejas, ¿no? Que siguen las candilejas. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Pero si uno encuentra gente ya veterana, digo, decir, uno puede hablar incluso de igual a igual. Sí. Con una perspectiva, es decir, que tienen sobre el pasado, sobre el presente y eventualmente sobre el futuro. Sí, bueno, y hay un compromiso. Gracias. Sí, gracias, sí. Mi amiga, yo tengo una amiga ya que quiero mucho, que ella es judía, y ella vive al lado de la sinagoga y todo, que también esa es otra, que la gente dice, que hay Cuba, que no permite religiones. Mentira, siempre se permitió la religión. Eso vamos a hablar también. Pues ella, a mí, o sea, ella es tan y tan comprometida con la revolución que ella no me permite, ella, o sea, tengo que obligarla a que me acepte regalos que le llevo, porque ella no quiere tener privilegio. Ella o sea, ella creció en este sistema, como dicen ustedes, es un tema de generación. Ella tiene ahora 60 y pico de años y tuve que engañarla para poder llevar unas cervecitas a su casa, ¿ok? Para que me dejara llevar algo, porque ellos usaron la ración de ellos, lo que le dan a ellos en la libreta para invitarnos a comer. Todo en la casa, lo que tenía, cosas hermosas, porque ella le gusta la cultura y conoce artistas y esas cosas. Y cada vez que yo decía que estaba lindo algo, ay, qué lindo está esto, ay, qué lindo esto. Cuando me fui a ir, me lo había puesto todo en una bolsa para que me lo llevara. Todo lo que le dije que estaba lindo. Hasta la camisa del marido nos la dio. Y está aquí, mi esposo la tiene aquí. O sea, es una cosa que es increíble, ¿verdad? Los valores que esta gente aprendió, ¿no? A decir, no, tú a mí no me das, yo te doy a ti. Y wow,
ella, o sea, me consiguió taquillas para entrar a ver a un show. Empezaba a tener otro tipo de inquietud y bueno, también a ser más consumista, porque hay cosas naturales en el hombre, más allá de los ideales, y bueno, estaban más preocupados por esas cosas quizás. Sí, Pero sí. para mí, más bien porque lo básico estaba cubierto. Exacto. Yo en el momento que fui no vi una sola persona en la calle. Nunca, yo nunca he visto. Viviendo ni con hambre. Iba de un país, lo que pasa es que es difícil a veces para uno también, que viene de una determinada construcción, ya teníamos una hegemonía de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, bobadas, pero en un centro, yo no sé ni si estaban los shopping en esa época, pero uno iba a un centro comercial, había luces. Sin embargo, en La Habana era oscuridad absoluta y las tiendas eran todas tenían camisas, vamos a decir, y todas del mismo color, y sin Habana. No había, no había que vender, ahí no había lo que no hay es la mercancía. La publicidad, no había una competencia. Y esas cosas a uno también hay que estar quizás abierto de mente y saber, porque lo vemos con ojos, ellos son occidentales también, pero con otros son los ojos occidentales típicos consumistas. Correcto. Sí, imagínate yo que trataba de enseñarle, yo enseñándole esto a los estadounidenses, te imaginarás, cómo ellos entienden esa manera de pensar, era muy difícil. Yo les decía, en un barrio, por ejemplo, hay capaz que en ese barrio hay 2 o 3 vestidos de novia. Y los usaba al principio, no hoy en día es distinto. En esos primeros años, todas se casaban con el mismo vestido, se lo achicaban, y ellas como que horror de horrores, como una cosa así, o sea, yo me reí, bueno, yo no sé, pero en mi familia todos nos casamos con el de mi prima. Yo no sé ustedes, que las realidades son distintas, pero en mi familia nos pasamos el mismo vestido también. Hay todo un comercio con respecto a eso. Claro. Es el otro extremo. Es el taxi, ¿no? Entonces, hay una cuestión también de mentalidad. Es otra mentalidad, correcto. Es totalmente otra mentalidad. Hoy en día es muy distinto. El bloqueo ha cambiado mucho. Sí, eso. No, y cada vez ha sido peor. O sea, eso lo vamos a ir viendo. Vamos a tocar ese tema del bloqueo en el tiempo y cómo eso ha afectado a la vida de la gente. Cómo eso afecta a la vida de todo el mundo allí. Cómo eso... Un detalle, además, el alfabetismo, la alfabetización, sí. Casi a la actualidad creo que está en un 97% al día no, de 98, que es casi, creo que es 0.3 que no, es 99 creo. Sí, bueno. ¿Saben cuál es el alfabetismo? Espérate, después seguimos con esto en la otra casa porque ya se nos fue el tiempo. Seguimos, ahora hablamos así, déjame quitar esto. ¿Cuál es el alfabetización, el analfabetismo? Me caso en palabras. Porcentaje de analfabetas. De analfabetas en Estados Unidos son 19%. Ahora mismo. Ahí es para tener en cuenta, por ejemplo. ¿No? Pequeño gran detalle. Espérate, que ahora esta vez no los veo aquí. Ok, ahí los puse. Sí, y ahora mismo en Cuba, el 80% de los cubanos, mínimamente el 80%, nacieron bajo el bloqueo. O sea que toda su vida la han hecho bajo bloqueo. Con lo que eso implica para todas las necesidades que ellos tienen un verbo, que es el verbo que utilizan todo el tiempo, que a mí me encanta, que es inventar. Ellos todo lo inventan, literalmente. Entonces, no, pero nosotros inventamos. Entonces, mi país es bregamos, nosotros bregamos, ellos inventan. Carlos, dime, ¿qué te iba a decir? Está cerrado tu micrófono. Abre el micrófono. Ahí. No te oigo, Carlos. No sé por qué no te oyes. Ahora me Ahora oís? Sí, ahora sí. Digo que nosotros analizamos Cuba. Yo no he ido nunca a Cuba hasta ahora, pero sí conozco cantidad de gente que ha ido a Cuba, más o menos, en menor o en mayor medida, todo el mundo te dice lo mismo de las necesidades que tiene el pueblo cubano. Pero yo creo que a Cuba la tenemos que analizar
no en base a lo que somos nosotros hoy, Uruguay. Cuba, no, digo, en el 59 no tenía una superestructura, no tenía una estructura industrial, eran peores que campesinos, porque era criaban latifundio. cerdos, plantaban Todo. café, digo, vivían más o menos como esclavos los campesinos, y después había una pequeña burguesía y el gran burgués que se traían hasta el agua para tomar desde los Estados Unidos. Sí. En ese proceso, digo, se crea la revolución y triunfa la revolución. Y el otro gran drama es el bloqueo que le hace Estados Unidos. Yo no me imagino Uruguay, con todas las posibilidades que tenemos de comprar lo que queremos, que tengamos un bloqueo económico como el que ni tiene siquiera Cuba. podamos comprar una pasta de dientes que viene de Brasil o de la Argentina. Ajá, exacto. Porque yo creo que, digo, si hay alguien, no sé, economista, de repente lo puede explicar mejor desde el punto de vista económico lo que es un bloqueo. Pero ninguna empresa que a nivel internacional le puede vender a Cuba porque Estados Unidos se queda toma acciones con contra ellos. Exacto. Que es lo que le están haciendo a Rusia y a otra cantidad de países. El bloqueo en realidad es eso, el bloqueo comercial. Sí, no te dejo que ningún país comercie contigo directamente. Y lo peor fue de Cuba fue después la Unión Soviética, lamentablemente, porque la Unión Soviética era el que le pagaba el azúcar 5 veces más de lo que valía a nivel internacional. Pero la Unión Soviética no le transfirió ni tecnología, nada a Cuba. Sí, y cuando porque se tenemos terminó que la ver Unión, esa parte también. y cuando ellos se acabaron parte, fue el peor periodo de la vida de los cubanos. Fue exacto. Digo, los países socialistas, la Unión Soviética como cabeza, digo, es otro tema ese, pero también funcionaba como imperio de otro tipo, ¿no? Al estilo americano, pero yo te doy, pero no permito que vos produzcas. Digo, si no tenemos que entender... Sí, la usaron de mercado para los productos. Exacto, del tenemos que soviético. entender en ese medio qué pasó en Hungría en el 50 y pico, qué pasó en Checoslovaquia después. Digo, pero nos vamos de Cuba y nos vamos de América, digo, pero todo eso tiene que ver con Cuba. Sí. La digo, clase porque que viene, la Unión Soviética le dio mucho, pero no le hizo traspaso de tecnología, no le hizo traspaso de conocimientos médicos, sí. No, y siguieron dependiendo de los mismos formas. Exacto. De lo mismo. O sea, la dependencia de Cuba cambió de un lado para el otro, pero... Sí, fue. Y eso es otra parte triste del socialismo real, ¿no? Como dicen. Sí, no tuvo mucha solidaridad ese socialismo soviético. Y al momento de ellos, bueno, todavía sí hay relaciones comerciales con Rusia. Y Rusia sí provee algunas cosas. Y la mayoría de los turistas son o canadienses o rusos. Los que uno ve allí cuando está de vacaciones, lo que ve es eso. Así que sí hay en ese sentido una relación, pero no como lo hubo, ¿no? Daniel, ¿tú vas a decir algo? Perdón. Lo que estaba diciendo Carlos, yo te lo había planteado la otra vuelta por correo privado. Espérate un momento, Daniel, déjame silenciarlos a todos. Aguanta un momento, porque hay un sonido que está molestando. Entonces, y te abres tú el tuyo otra vez, ¿ok? Y ahí te escuchamos mejor. Dale, abre el tuyo, por favor. Lo que estaba planteando Carlos de la dependencia que Cuba tenía de la Unión Soviética, yo te lo había planteado y estuvimos intercambiando un par de correos. Cuando tú hablabas de la colonización, si de alguna manera también la Unión Soviética no había actuado como colonizador de Cuba, ¿no? Es decir, le compraba el azúcar a mayor precio, le vendía petróleo por debajo, es decir, que Cuba, si quería transar con otro, es decir, como que también la Unión Soviética llevó a Cuba hacia el bloqueo. Creo que, no me temo no equivocarme, le sirvió para llevar la Guerra Fría con los Estados Unidos a Cuba. Le agarró un poco como... Pero el bloqueo es después. Como chivo expiatorio, ¿no?
Pero la Unión Soviética viene después que el bloqueo. Primero es el bloqueo y después es la relación con la Unión Soviética. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, el orden de los acontecimientos por aquí, que es algo que también hay mucha confusión. Estoy de acuerdo contigo en eso, pero como que acentuó, ¿no? Es decir, afirmó esa dependencia y contribuyó mucho más al bloqueo, ¿no? Sí, 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 en realidad es un punto de vista, ¿no? Pero claro. El planteo ese que hizo Carlos, yo ya te lo había planteado hacía tiempo, y bueno, por lo menos alguien que va en mi mismo camino. Entiendo el punto de que sí, no, lo que hacen es acapararlos como mercados para sus productos, y en realidad no buscaron que ellos fueran cada vez más independientes, que los cubanos. Lo más difícil de todo esto muchas veces es, porque uno tiene cierta simpatía hacia un lado, sacar la simpatía para analizarlo lo más objetivamente posible, ¿no? Nos pasa políticamente, nos pasan todas las cosas. Sí, y se cometieron montones de errores. En un momento dado, al principio, deciden eliminar cañaverales para cultivar legumbres, porque hacía falta comida para la gente. Bueno, pero el cañaveral le estaba dejando mucho más dinero que lo que se resolvía con las legumbres, y un cañaveral no se desarrolla de un día para el otro. Se cultiva, o sea, una vez que cambiaron el cultivo, volver a cultivar caña iba a ser muy difícil en esas tierras, y cosas así que eran cosas que eran de falta de conocimiento y de técnicos adecuados en las distintas áreas, porque esa es otra, hay toda una fuga de talentos. Cuando ocurre esa revolución, esa clase alta, que era la clase más educada y que abandona la isla, que vamos a ver en la clase que viene, esa gente se lleva con ellos ese conocimiento. Entonces, ¿quiénes quedan? ¿Qué les queda? Bueno, pues entonces empiezan a valerse de cualquier solidaridad de cualquier país, muchos uruguayos, chilenos, gente que se fue y dijo, el famoso en Granados, ¿no? El amigo de Che, que se fue a Cuba, el médico, el que era especialista en lepra y esas cosas, Alberto Granados, él se va a Cuba. Gente como esa que diga, yo voluntariamente voy, doy mi servicio y voy a educar. Porque sin eso, no, ¿cómo iban a crear una sociedad total si se le fue toda la gente que estaba con la educación, los ingenieros, se le fueron los ingenieros, se le fueron los médicos, se le fueron, toda la clase alta se fue? Entonces, ¿cómo haces? Fueron años bien complicados, y es maravilloso lo que se hizo con eso, para mí. Si tomas en cuenta todo lo que estaba pasando y lo que no tenían, realmente solamente a fuerza de buena voluntad se lograron grandes cosas, como vamos a ver en la clase que viene, cómo se empiezan a hacer cosas con la mejor intención. No todas funcionan bien, pero se nota la intención. ¿Cuál era la intención? A veces no le sale, no sale. No es una utopía, no es un paraíso, se vive difícil, sobre todo hoy en día, porque con Trump le añadió 240 y pico nuevas sanciones al bloqueo, como si le hicieran falta más. Y bueno, complicó todo. Y para los cubanos es difícil. Ellos acá vienen, se vuelven como locos al principio por ir con las tiendas. Las tiendas lo vuelven. Yo tengo una amiga y ella me dice, Ligia, es que tú no entiendes. Me dice, tú sabes la alegría que yo tengo ese salario. Yo me voy a una tienda y me compro lo que me dé la gana. Yo, no lo que te dé la gana, querida, es lo que puedes pagar. Tú no puedes comprar lo que te da la gana. Eso ella todavía lleva aquí un año. Todavía eso ya no le he entrado en la cabeza. Y que no compras lo que te dé la gana. Y que además trabajaste como loca, porque ella trabaja mucho más de lo que trabajó nunca en su vida y te lo reconoce. Para ganarte esos pesitos que después te los gastas en estupideces, porque yo le dije, cuéntame, dime, mírame a la cara, le dije, dime, ¿tienes cosas en ustedes le dicen placar, ¿no? Y nosotros decimos el closet, ¿tienes cosas en el closet que nunca has usado? Se echó a reír, me dice, sí. Y yo, ¿viste? Es la trampa. Estás entrando en la trampa. Todos caemos en esa trampa porque compramos cosas que no necesitamos y que no vamos a usar nunca y las tenemos. Y entonces yo la estoy un poquito educando en, ok, tienes que verlo del otro lado también para que no te vuelvas loquita. Pero ella está todavía en la candileja, está encandilada, como dicen los cubanos, está encandilada. Y pues, ¿qué se va a hacer? Pero en la clase que viene, entonces vamos con esos próximos meses, ¿verdad? Cómo van tratando de hacer cambios grandes logros también, cosas muy buenas también que van a subir, pero también
el bloqueo, el orden, porque lo que importa ahí es el orden de los acontecimientos para entender cómo es que la cosa se va cuajando y quién reacciona a qué. Así que lo vamos a ver uno a uno. También, Ligia, perdón que te agregue algo. En este momento, hace un tiempo para acá, la cantidad de cubanos que han venido a nuestro país y la cantidad de cubanos que se han ido. Sí. Sí. Impresionante. Un Algunos se han vecino ido a que tenía un España. puesto de verduras y frutas, de 3 años que le compramos y el otro día me encuentro que no se estaba en se fue. Estados Unidos. Ajá, sí, arrancó y se fue. Sí, ellos Pero ven a Estados Unidos gente. como la Meca, ¿no? La Meca. Sí. Es el objetivo, para muchos es acá y el objetivo es ir a Estados Unidos. Pocos van a España, pocos. Sí. Muy pocos. Sí. Mi amiga esa que les dije, Yamila, ella, los 2 hijos que estaban en la universidad, la hija estaba por graduarse de arquitectura, como los padres de ella venían de España, ellos tienen eso del abuelo, la ley del abuelo, y obtuvieron pasaportes españoles, pero en vez de irse para Estados Unidos se le fueron allí a la Florida. Esa mujer estaba destruida, porque es una mujer, tú sabes, revolucionaria de verdad, y ella estaba destruida. Me dice, pero a Estados Unidos. Ella sí, hija. Yo pensé que se iban a ir para España, me engañaron. Ella dice. Es como una traición. Exacto, es como fuerte, bien fuerte para ella. Y te digo, ella tiene una disciplina que ahora mismo yo voy para Curazao y le digo, hay un amigo de Cuba que va a estar un historiador de cubano que va a estar en la misma convención. Yo le dije, Yamila, dime, medicamentos, ¿qué necesitas? Partes para el auto, lo que necesite. No, nosotros nos arreglamos, la cosa está dura, pero ella no hay manera de darle nada, porque ella no quiere tener privilegio. Y te lo dice así, me dice, no, yo no quiero tener privilegio con respecto a mis vecinos. No, yo soy igual que ellos. O sea, para mí eso me deja sin palabras, esa clase de disciplina y de, no sé, de comprender la igualdad como algo absoluto, básicamente. Ella quiere definitivamente, practica la igualdad en el nivel absoluto de la igualdad. La admiro mucho por eso, porque yo sé que la pasan durísimo. Y bueno, siempre en un país como ese, bueno, ya vamos a ver, siempre se hacen chistes, los cubanos también sufren y todo, pero se sacan 40 chistes de todo lo que sufren y de lo que no tienen, y hay 40 historias de lo que no tienen y lo que inventan, como les decía. Así que son muy inspiradores en ese sentido también, porque inventan, es algo que no les había puesto ahí, pero bueno, lo vamos a ver, cuando empiece la escasez de cosas, las empiezan a construir de la nada. Las piezas para los automóviles. Por eso es que usted va allí, los que han ido, han visto todos esos autos de los años 50 que corren por allí, y esos son los autos. Y bueno, también hay autos soviéticos, ¿verdad? Los Lada y todas esas cosas, pero muchos autos esos de estadounidenses, las piezas las tienen que hacer. Y ellos han aprendido a fabricarlas. Y así, bueno, ya vieron cómo sacaron esas vacunas para el COVID. Son gente que admirable, de verdad. Es admirable los esfuerzos que hacen y son un recurso para este país. Cuando se vienen acá, de verdad, deberían aprovechar eso porque tienen una actitud de resolver. Esa es la palabra. Ellos dicen inventar y la otra palabra es resolver, como ellos hablan, resolver. Lo de ellos es resolver. Si hay un problema, resolvemos. Y es una fabulosa. Nada. Bueno, nada, entonces la clase que viene seguimos por ahí, seguimos con todos estos temas y bueno, por supuesto, traigan sus historias y todos nos enriquecemos. ¿Ok? Y nada, que tengan buen fin los dejo. Buen fin de semana. Gracias por estar y que sigan bien. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Chao. Hasta la semana que Gracias, viene. Ligia y Chao. todos. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao.